En el corazón de una nación sumida en la decadencia, donde el pecado se teje como una oscura telaraña, surge una figura imponente, un hombre de fe inquebrantable que se alza como un faro en la tempestad. Su nombre, Isaías, resonará a través de los siglos, su historia, un testimonio del amor incondicional de Dios en un mundo perdido. No es una historia lejana, ajena a nuestras vidas. Es una historia de lucha, de esperanza, de la implacable batalla entre la luz y la sombra, un conflicto que, de una forma u otra, toca a cada alma. Imagina un mundo donde la justicia se ha desdibujado, donde la avaricia y la opresión se han apoderado de las conciencias. Las ciudades, otrora baluartes de la grandeza, ahora se han convertido en escenarios de la discordia y la desesperanza. El clamor por la justicia se ahoga en un mar de silencio, mientras el mal se extiende como una plaga. En este contexto, en medio de la oscuridad, surge Isaías. No un héroe de espada y escudo, sino un profeta, un portador de la palabra de Dios. Su voz, como un trueno que resuena en el silencio, anuncia un juicio inminente, pero también una promesa de redención. Su mensaje, una mezcla de advertencia y esperanza, retumba en las calles, en las plazas, en los corazones de los hombres. Pero, ¿cómo afecta esto a ti, a mí? ¿Qué nos puede decir la historia de un profeta que vivió hace milenios sobre nuestra propia experiencia? En esta narrativa no encontraremos respuestas fáciles ni soluciones mágicas. Lo que encontraremos es un viaje profundo, un descenso a las profundidades de la condición humana, una exploración de la fe que resiste ante el embate de la adversidad. Observamos a un hombre confrontado con la realidad de su mundo, un mundo que se ha perdido a sí mismo. No es un mundo lejano, sino un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Las luchas, los desafíos, las esperanzas y las desesperaciones de su tiempo son, en muchos sentidos, ecos de nuestra propia época. A través de su historia, descubriremos la capacidad de resistencia de la fe, la fortaleza de un hombre que se enfrenta no solo a las presiones del mundo, sino también a las dudas y temores de su propio corazón. Su viaje, un viaje a través de la historia, un viaje a través del alma humana. En esta exploración nos sumergiremos en los detalles de su vida, en las complejidades de su época, en la intensidad de sus visiones proféticas. En medio de la oscuridad se encenderá una luz, no una luz que disipa la sombra, sino una luz que nos permite verla con mayor claridad. Una luz que nos invita a contemplar la belleza y la profundidad de la lucha humana, en la que el amor incondicional de Dios se revela a través del sufrimiento y la adversidad. Prepárense para un viaje que resonará en sus corazones, un viaje que los transformará. Ahora imagina un lienzo en blanco, un espacio vacío donde la oscuridad se cierne. En este vacío, la fe de Isaías se convierte en un pincel, cada trazo, un acto de resistencia, no una resistencia pasiva, sino una activa y deliberada búsqueda de la luz. Considera el desafío de comunicar la verdad en un mundo que rehúye escuchar. ¿Cómo se enfrenta un profeta a la indiferencia, a la incredulidad, a la negación de la propia existencia de la verdad? La respuesta no reside en la elocuencia, sino en la autenticidad. Una verdad que palpita en el corazón, que se manifiesta en las acciones, en la constancia de la fe. Como una roca inamovible en una tormenta, Isaías, con su fe, se mantiene firme. Su mensaje no es un simple discurso, sino un testimonio. Un testimonio que se manifiesta en la perseverancia, en la compasión, en la capacidad de ver más allá de las apariencias. Piensa en la fuerza que se requiere para desafiar los sistemas de poder, las estructuras de opresión, las normas establecidas. ¿Cómo se atreve un hombre a enfrentar a la autoridad, a desafiar la corriente dominante, a predicar un mensaje diferente?
Es en estos momentos, en esos actos de valentía, donde la fe se forja. Considera cómo esta situación se refleja en tu propia vida. ¿Qué sistema o norma estás dispuesto a desafiar por tu fe? Además, la historia de Isaías nos muestra la importancia de la paciencia. El juicio, la promesa de redención, no se manifiesta de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, un desarrollo lento pero incesante. Visualiza la espera como una siembra, la semilla de la fe que se nutre de la esperanza, que florece en la perseverancia. Cada día, cada prueba, cada momento de duda es una oportunidad para profundizar en la relación con Dios. Otro aspecto crucial es la necesidad de escuchar con humildad. No basta con hablar, hay que escuchar. Escuchar a los que sufren, a los que lloran, a los que se pierden. Es en la empatía, en la comprensión de los demás, donde la fe encuentra su terreno fértil. Imagina a Isaías no solo como un orador, sino como un confidente, un consolador. Su mensaje, envuelto en la empatía, llega a quienes lo necesitan más. Ahora, considera cómo esta capacidad de empatía se transforma en acción, en servicio a los demás. Ahora bien, consideremos la figura de Isaías no solo como un predicador, sino como un constructor de puentes. Puentes entre el cielo y la tierra, entre la divinidad y la humanidad. Su misión no es simplemente anunciar la palabra de Dios, sino también facilitar el paso de la fe. Imagina esta labor como la de un arquitecto, meticuloso en cada detalle, asegurando que el puente de la fe sea robusto y durable. Además, la historia de Isaías nos enseña la importancia de la perseverancia. No es un camino fácil, este sendero de la fe. Hay momentos de duda, de oscuridad, de desánimo, pero la fe, como una semilla resistente, sobrevive incluso a los inviernos más crudos. Piensa en las dificultades que enfrentas en tu propia vida. ¿Cómo te mantienes firme cuando el camino se torna escarpado? La perseverancia de Isaías es una lección para nosotros, un recordatorio de que la fe, como un faro en la tormenta, nunca debe apagarse. Más allá de la predicación, la historia de Isaías nos muestra la necesidad de una profunda introspección, un examen de conciencia, una búsqueda constante de la verdad dentro de uno mismo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra fe no sea un simple ritual, sino una experiencia profunda y transformadora? El ejemplo de Isaías nos invita a cuestionar nuestras propias motivaciones, a examinar nuestros impulsos y a buscar la verdad en el silencio de nuestro ser. Esto nos lleva a la introspección, a la búsqueda de la verdad en lo más profundo de nuestro ser. Consideremos la analogía de un jardín. La fe es la semilla, el trabajo duro es el cultivo, la paciencia es el cuidado constante. Si se descuida el jardín, las malas hierbas crecerán y las flores hermosas se marchitarán. Pero con constancia y cuidado, el jardín florece. Así es la fe. Requiere un mantenimiento constante, una dedicación incansable. ¿Cómo cuidamos nuestro jardín interior? Por último, la historia de Isaías nos recuerda la importancia de la esperanza. La esperanza, como un rayo de sol que atraviesa las nubes, puede iluminar incluso los rincones más oscuros de nuestra existencia. La esperanza no es un sentimiento, sino una decisión. Una decisión de creer en la promesa de redención, de creer en la capacidad de transformar el dolor en alegría, la oscuridad en luz. ¿Cómo podemos cultivar la esperanza en tiempos de adversidad? La respuesta, como en el ejemplo de Isaías, reside en la fe inquebrantable. Consideremos ahora la figura de Isaías no como un solitario, sino como un faro en medio de una tempestad. Su mensaje, una antorcha encendida en la noche, ilumina el camino para aquellos que buscan la verdad. En este sentido, su papel trascendió las fronteras de su tiempo, convirtiéndose en un faro para las generaciones futuras. No es la fe,
en sí misma un faro en medio de la oscuridad, una guía para aquellos que navegan en un mar de incertidumbres. Más allá de la individualidad, la historia de Isaías nos muestra la importancia del colectivo. La fe no es un viaje solitario, sino un peregrinaje compartido. La comunidad, como un tejido de hilos entrelazados, fortalece la fe individual. Busca ejemplos de comunidades de fe en tu propia vida. ¿Cómo han apoyado estas comunidades tu crecimiento espiritual? Ahora bien, considera la figura de Isaías como un eco de las voces silenciadas. Sus palabras, un testimonio de la injusticia, un lamento por la opresión, un grito de esperanza en la desesperanza. Sus profecías, un eco que resuena a través de las generaciones, una voz que recuerda la necesidad de la justicia. ¿Cómo podemos nosotros ser eco de esas voces silenciadas en nuestro propio tiempo, en nuestras propias comunidades? Imagina a Isaías no solo como un profeta, sino como un maestro que enseña no con palabras, sino con acciones, con ejemplos de perseverancia y fe. Sus lecciones, como semillas sembradas en el campo fértil de la humanidad, brotan en frutos de esperanza y transformación. ¿Qué lecciones podemos aprender de los maestros que nos han guiado en nuestro camino espiritual? Finalmente, veamos a Isaías como un constructor de puentes, no solo entre el cielo y la tierra, sino también entre las generaciones. Su legado, una herencia invaluable de fe, esperanza y justicia, continúa inspirando a las generaciones futuras. Su historia, como un río que serpentea a través del tiempo, continúa alimentando el espíritu humano. ¿Cómo podemos nosotros construir puentes entre nuestro tiempo y las generaciones venideras? ¿Qué legado queremos dejar? Ahora, consideremos a Isaías no solo como un hombre de fe, sino como un reflejo de la propia lucha humana. Su historia, una resonancia de nuestras propias batallas interiores, de nuestros propios cuestionamientos existenciales. ¿No es esta la esencia misma de la condición humana? ¿La búsqueda incesante de significado en un mundo a menudo caótico? Su viaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas, nuestras propias dudas, nuestras propias esperanzas. En este sentido, la historia de Isaías se convierte en un espejo que refleja no solo las imperfecciones, sino también la resiliencia del alma humana. A través de sus experiencias, descubrimos la capacidad del ser humano para superar la adversidad, para encontrar la fortaleza en medio del dolor, para aferrarse a la esperanza incluso en las tinieblas más profundas. ¿Cómo responde tu propia alma a las pruebas de la vida? Además, la figura de Isaías nos invita a considerar la importancia del coraje moral. Un coraje no basado en la fuerza física, sino en la convicción profunda de la verdad. Un coraje que nos impulsa a desafiar las injusticias, a defender lo que creemos justo, incluso cuando el camino se torna difícil. ¿Qué tipo de coraje moral se requiere en el mundo de hoy? ¿Cómo podemos encontrar la fuerza para defender lo que creemos justo? Por otro lado, la historia de Isaías nos enseña la trascendencia del tiempo. Sus palabras, sus acciones, sus visiones siguen resonando en la actualidad. Su historia, como un río caudaloso, continúa fluyendo a través de las generaciones. Sus enseñanzas, como pilares de sabiduría, permanecen firmes en el tiempo. ¿Cómo podemos asegurar que nuestras propias acciones y creencias tengan un impacto duradero en el futuro? Finalmente, veamos a Isaías como un catalizador del cambio. Un hombre que, a través de su fe, su coraje y su perseverancia, infundió esperanza y desafió las estructuras opresivas de su tiempo. Su historia, un testimonio de la capacidad del ser humano para trascender las limitaciones, para provocar un cambio. ¿Cómo podemos nosotros ser catalizadores del cambio en nuestras propias vidas y en la vida de los demás? Ahora, consideremos a Isaías como un faro en la noche, no solo para su época, sino para la nuestra.
Su luz, un destello de esperanza en la oscuridad, un recordatorio de la capacidad humana para encontrar el camino, incluso en medio de la confusión. ¿No es la fe en sí misma un faro interno que guía en el laberinto de la vida? ¿Cómo podemos encender esa luz en nuestros propios corazones? Más allá de la figura individual, la historia de Isaías nos muestra la importancia de la resiliencia colectiva, la capacidad de una comunidad para superar las adversidades, para sostenerse en tiempos difíciles, para encontrar la fuerza en la unidad. Piensa en las comunidades que te rodean, cómo se sostienen mutuamente en los momentos de dificultad. Ahora bien, analicemos la figura de Isaías como un puente entre la divinidad y la humanidad, un puente construido sobre la fe, la esperanza y la justicia. Su misión, no solo comunicar la palabra de Dios, sino también facilitar el diálogo, el encuentro, la comprensión entre lo divino y lo humano. ¿Qué puentes hemos construido en nuestras propias vidas para conectar con lo trascendental? Además, consideremos a Isaías como un catalizador de cambio social. Su voz, un llamado a la justicia, un desafío a las estructuras corruptas, un aliento para los oprimidos. ¿Cómo podemos, nosotros, ser catalizadores de cambio en nuestras comunidades? ¿Qué injusticias vemos a nuestro alrededor que necesitamos enfrentar? Finalmente, veamos a Isaías como un modelo de perseverancia, un ejemplo de cómo la fe puede sostenernos en los tiempos más oscuros. Su vida, una demostración de que la esperanza puede renacer incluso de las cenizas del dolor. ¿Cómo podemos nosotros inspirarnos en su ejemplo para encontrar la fuerza interior en nuestras propias batallas? Su historia, una lección invaluable, un legado que resuena a través de los siglos. Ahora consideremos a Isaías como un arquitecto de la esperanza. No construye con ladrillos y cemento, sino con palabras, con acciones, con la fe. Cada profecía, cada advertencia, cada promesa, una piedra angular en ese edificio de esperanza. ¿Cómo podemos nosotros construir ese edificio en nuestras propias vidas? ¿Qué cimientos elegimos para construir nuestra propia esperanza? Más allá de la metáfora, la historia de Isaías nos presenta la importancia de la introspección. Un examen profundo de nuestras propias creencias, de nuestros propios valores, de nuestras propias motivaciones. Un viaje hacia el interior para comprender la fuente de nuestra fe, de nuestro coraje, de nuestra esperanza. ¿Cómo podemos profundizar en nuestra propia introspección? Ahora bien, analicemos a Isaías como un sembrador de semillas, semillas de fe, de esperanza, de justicia. Cada palabra, cada acción, una semilla que cae en el terreno fértil de la humanidad. ¿Qué semillas estamos sembrando en nuestras propias vidas? ¿Qué tipo de frutos esperamos cosechar? Además, consideremos a Isaías como un faro en una tormenta. Su luz, un faro que guía en la oscuridad, que ilumina el camino en medio de la confusión. ¿Cómo podemos ser esos faros en nuestras comunidades? ¿Cómo podemos iluminar el camino para aquellos que buscan la verdad y la esperanza? Finalmente, veamos a Isaías como un testimonio de la perseverancia humana. Un testimonio de que la fe puede resistir las tormentas, de que la esperanza puede renacer de las cenizas del dolor. Su historia, una fuente de inspiración para enfrentar los desafíos de la vida. ¿Cómo podemos encontrar esa perseverancia en nuestras propias luchas? Su ejemplo, un legado de esperanza para las generaciones futuras. Ahora, consideremos a Isaías como un artesano, un maestro lapidario que talla la piedra bruta de la existencia humana para revelar la belleza de la fe. Cada palabra, cada acción, un golpe preciso del cincel que esculpe la esencia misma de la esperanza. ¿Cómo podemos, nosotros, pulir las piedras brutas de nuestras vidas para revelar esa belleza interior?
Más allá de la metáfora, la historia de Isaías nos muestra la importancia del compromiso. Un compromiso no solo con la fe, sino con la justicia, con la verdad, con la compasión. Un compromiso que trasciende las palabras y se manifiesta en acciones concretas. ¿Cómo podemos demostrar ese compromiso en nuestros propios entornos? Ahora bien, imaginemos a Isaías como un constructor de puentes, no solo entre el cielo y la tierra, sino también entre las personas. Un puente construido sobre la comprensión, la empatía y el diálogo. Su misión, no solo comunicar la palabra de Dios, sino también facilitar el entendimiento entre los que buscan la verdad. ¿Qué puentes hemos construido en nuestras vidas para conectar con los demás? Además, consideremos a Isaías como un eco de las voces silenciadas, un eco que resuena a través del tiempo, recordándonos la importancia de escuchar y comprender a los que sufren, a los que luchan, a los que buscan justicia. ¿Cómo podemos ser ese eco, esa voz de apoyo en las vidas de los demás? Finalmente, veamos a Isaías como un ejemplo de la capacidad humana para trascender las limitaciones. Un ejemplo de cómo la fe, la esperanza y el coraje pueden llevarnos a lugares insospechados. Su historia, una fuente de inspiración para afrontar los retos de la existencia. ¿Cómo podemos nosotros encontrar la fuerza para superar las dificultades y trascender nuestras limitaciones? Su legado, un faro de esperanza para las generaciones futuras. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, observamos cómo las piezas del rompecabezas de la vida de Isaías se ensamblan con una belleza sorprendente. No son piezas aisladas, sino elementos intrínsecamente conectados, como las notas de una sinfonía que, al unirse, crean una melodía profunda y armoniosa. La fe, la justicia, la perseverancia, la introspección y la compasión, cada una nota que contribuye al gran concierto de su existencia. Cada uno de nosotros, en esencia, también somos parte de esta sinfonía universal. Ahora, consideremos cómo estos hilos convergentes nos conducen hacia un entendimiento más profundo de la propia condición humana. No es un camino fácil, ni una senda sin obstáculos, pero la historia de Isaías, como un faro en la noche, ilumina el camino hacia la comprensión y la transformación personal. El viaje nos lleva a comprender que nuestra propia búsqueda de significado, de propósito, de conexión con algo más allá de nosotros mismos, sigue el mismo ritmo que el de Isaías. En este viaje hemos visto a Isaías no solo como un hombre de fe, sino como un espejo donde se reflejan nuestras propias luchas y aspiraciones. Sus acciones, sus palabras, sus desafíos son un eco de nuestras propias experiencias. Cada uno de nosotros, en esencia, es un reflejo del otro. La historia de Isaías, entonces, no es una historia lejana, sino una resonancia del propio viaje humano. A medida que nos acercamos al final de esta reflexión, es crucial recordar la interconexión que existe entre nuestras experiencias y las de aquellos que nos precedieron. La sabiduría de Isaías, como un legado ancestral, continúa resonando en el presente, un recordatorio de que la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la esperanza, es un viaje sin fin, un viaje que compartimos con todas las generaciones que nos han precedido. Este viaje, esta búsqueda, esta sinfonía universal es nuestra propia historia. Por lo tanto, ahora, contemplamos el horizonte de posibilidades que se abre ante nosotros, no como un final, sino como un nuevo comienzo. Un comienzo donde la inspiración de Isaías nos guía hacia un camino de mayor comprensión, de mayor propósito y de una conexión más profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Un nuevo amanecer, un nuevo horizonte de posibilidades.
Al contemplar la figura de Isaías, no solo como un profeta del pasado, sino como un eco de nuestra propia búsqueda interior, nos encontramos ante un horizonte de posibilidades. Su historia, como un río caudaloso, continúa fluyendo a través de las generaciones, alimentando el espíritu humano con la fuerza de la fe, la esperanza y la justicia. No es una historia lejana, sino un reflejo de nuestra propia condición, un mapa que guía en el laberinto de la existencia. Ahora, con una visión más clara, reconocemos la importancia de la perseverancia, de la introspección, del compromiso con la verdad y la justicia. No son conceptos abstractos, sino pilares fundamentales de la existencia humana, un faro que guía en la oscuridad, un sembrador que cultiva la esperanza. La historia de Isaías, en su esencia, es la historia de la propia humanidad en búsqueda de sí misma, en búsqueda de un propósito más profundo. En este viaje hemos explorado la complejidad de la condición humana, la belleza de la fe y la fuerza de la esperanza en tiempos de adversidad. Hemos descubierto que la luz de la verdad, como un faro en la noche, puede iluminar el camino, incluso en los momentos más oscuros. La historia de Isaías, entonces, no es un punto de llegada, sino un punto de partida hacia una comprensión más profunda de nuestra propia existencia. La lección final, quizás la más poderosa, es la necesidad de seguir buscando, de seguir preguntando, de seguir creciendo. No se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de mantener vivo el fuego de la curiosidad, de la búsqueda, de la esperanza. El verdadero viaje no termina con la llegada a un destino, sino con el continuo caminar hacia la luz. El verdadero trabajo de Isaías, como el nuestro, continúa en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros actos, en cada una de nuestras decisiones. La verdadera práctica comienza ahora, en este instante. Comienza con la decisión de escuchar nuestra propia voz interior, de buscar la verdad, de comprometernos con la justicia. La historia de Isaías nos invita a mirar hacia adentro, a reconocer nuestro potencial para el cambio, para la transformación, para la esperanza. El legado de Isaías, en esencia, es el llamado a la acción, a la búsqueda incansable del bien y la justicia en cada uno de nosotros.